Buenos días. Nos encontramos aquí en Nueva York para anunciar una detención histórica relacionada con una amplia organización criminal que involucra tanto a la NBA como a la Cosa Nostra. La NBA se ha visto sacudida hasta sus cimientos. Una redada masiva del FBI ha sacado a la luz un imperio del juego respaldado por la mafia y valorado en $1.000 millones, en el que están implicados jugadores estrella, entrenadores y 4 de las familias criminales más temidas de Nueva York. No se trata de un escándalo cualquiera, ya que te dejará conmocionado. Déjame explicártelo. La noche en que el FBI fue a por la NBA. Se suponía que iba a ser otra tranquila mañana de jueves en Manhattan, pero antes del amanecer, cientos de agentes federales irrumpieron en lujosos apartamentos, instalaciones de equipos y suites de ático desde Portland hasta Miami. En cuestión de horas, el FBI había llevado a cabo una de las mayores redadas criminales de la historia del deporte profesional. El entrenador jefe Chauncey Billups, campeón de la NBA y miembro del Salón de la Fama, Terry Rozier, base estrella de los Miami Heat, y Damon Jones, exjugador y entrenador de la NBA, todos detenidos, acusados de organizar una red clandestina de apuestas respaldada por la mafia. Esa mañana, el director del FBI, Kash Patel, subió al estrado, flanqueado por la Policía de Nueva York, Seguridad Nacional y fiscales federales, y declaró: «Buenos días. Estamos aquí en Nueva York para anunciar una detención histórica en una amplia operación criminal que envuelve tanto a la NBA como a la Cosa Nostra». No se trataba de un escándalo de apuestas cualquiera. Era la colisión de 2 mundos, el deporte más popular de Estados Unidos y uno de sus imperios criminales más antiguos. El FBI lo denominó Operación Royal Flush y Operación Nothing But Bet, 2 investigaciones paralelas que desvelaron una red de salas de póker ilegales, apuestas con información privilegiada y lavado de dinero por valor de $1.000 millones que se extendía desde los bajos fondos de Nueva York hasta los vestuarios de la NBA. Según el informe oficial del FBI, 34 personas fueron acusadas en 11 estados, incluidos 13 miembros de las familias mafiosas más temidas de Nueva York, los clanes Bonanno, Gambino, Genovese y Lucchese. ¿Su alcance? Salas de póker privadas en Manhattan, dinero lavado de forma encubierta a través de empresas ficticias, e incluso apuestas amañadas utilizando información privilegiada de la NBA sobre cuándo ciertos jugadores se retirarían misteriosamente. Para el FBI, esto era alucinante. El fraude es alucinante. No se trata de cientos de dólares, no se trata de miles de dólares, no se trata de decenas de miles de dólares, ni siquiera se trata de millones de dólares. Estamos hablando de decenas de millones de dólares en fraude, robo y hurto a lo largo de una investigación de varios años. Para el público, era increíble. Durante años, la gente había bromeado sobre la influencia de la mafia en Las Vegas o Atlantic City, pero nadie esperaba ver a los íconos modernos de la NBA esposados junto a los soldados de la mafia. El FBI afirma que todo comenzó con una serie de patrones de apuestas sospechosos a principios de 2023. Apuestas sobre las estadísticas por debajo de los jugadores que se pagaban sistemáticamente justo cuando se producían lesiones o sustituciones tempranas. Los analistas se dieron cuenta de que las apuestas procedían de cuentas vinculadas a casas de apuestas conocidas de Nueva York, y a partir de ahí comenzaron a desentrañarse los hilos. A finales de 2024, los agentes habían interceptado más de 3.000 llamadas telefónicas y reuniones en las que participaban corredores de apuestas, personas con información privilegiada de la NBA y socios de la mafia. Como dijo un ex mafioso, esta es una red muy extensa que parecen haber desmantelado aquí. La operación se extendió de costa a costa. Nueva York, Miami, Las Vegas, Portland, y reveló una alianza entre atletas y la mafia que las fuerzas del orden creían extinta. El primer golpe importante del escándalo se produjo cuando el FBI hizo públicas las acusaciones contra 3 figuras de la NBA: Terry Rozier, Chauncey Billups y Damon Jones. Según los fiscales federales, Rozier supuestamente filtró los detalles de su propia lesión a los apostadores mientras realizaba apuestas fraudulentas por un total de más de $200.000. Billups, por su parte, fue acusado de servir como
cara visible en partidas de póker organizadas por la mafia, utilizando su estatus de celebridad para atraer a jugadores adinerados a partidos amañados. El exentrenador de los Cavaliers, Damon Jones, se vio implicado en ambos planes, acusado de vender información confidencial sobre las lesiones de los jugadores y de participar en las mismas operaciones clandestinas de póker que ahora amenazan con desvelar el lado oscuro del baloncesto profesional. Durante la conferencia de prensa, el fiscal federal Joseph Nocella Jr. dio el golpe de gracia. Su racha ganadora ha terminado. Su suerte se ha acabado. A puerta cerrada, los investigadores federales lo bautizaron como la saga del uso de información privilegiada en la NBA. No nos andemos con rodeos. Esta es la saga del uso de información privilegiada en la NBA. Pero, por impactantes que parecieran esos titulares, esta historia solo era la punta del iceberg, porque lo que el público aún no sabía era que toda la operación estaba financiada y protegida por la Cosa Nostra de Nueva York, la misma red criminal que en su día dirigió John Gotti y que ahora ha renacido gracias al lavado digital y las criptomonedas. Según los registros federales, la mafia había fusionado eficazmente el glamour de las celebridades con la crudeza del crimen organizado, utilizando a los jugadores de la NBA como cebo para atrapar a apostadores, millonarios en juegos amañados, mientras blanqueaba las ganancias a través de empresas tecnológicas falsas y carteras offshore. El exmafioso Michael Francese lo explicó mejor. Se han vuelto inteligentes. Ahora trabajan de incógnito. No es lo mismo que en mi época. No, de eso no hay duda. Pero no van a desaparecer. Las pruebas del FBI demostraron que estas partidas de póker clandestinas, cuyo nombre en clave era Operación Royal Flush, se llevaban a cabo en locales secretos de Manhattan. Un edificio de ladrillo rojo en el 147 de Lexington Avenue, controlado por la familia Bonanno. Otro en el 80 de Washington Place, en Greenwich Village, bajo el control de la familia Gambino. Ambos lugares se disfrazaban de eventos privados para empresarios, deportistas y financieros de élite. Pero una vez que te sentabas a esas mesas, la casa siempre ganaba. Porque las partidas estaban amañadas, literalmente. Las máquinas barajadoras, Deckmate 2, fabricadas a medida y equipadas con escáneres ocultos, leían cada baraja de cartas. Las mesas de rayos X y los sistemas de lentes de contacto permitían a los quarterbacks de la mafia señalar qué jugador tenía la mano ganadora. Las víctimas, los llamados peces, no tenían ninguna posibilidad. Según se informa, un hombre perdió $1.8 millones en un solo verano. A otros los golpearon o extorsionaron cuando no pudieron pagar. Para que los juegos parecieran legítimos, a Billups y Jones se les pagaban honorarios por aparecer. Unos cuantos miles aquí, otros cuantos miles allá, por sentarse, sonreír y jugar. Su fama era el camuflaje. Este sistema prosperó durante años, oculto a plena vista, porque todo el mundo pensaba que la era de la mafia había terminado. Pero no era así. Simplemente se había digitalizado. Detrás de cada ficha de póker había una cartera de criptomonedas. Detrás de cada rostro famoso, un cobrador de la mafia. El director del FBI lo resumió sin rodeos. El FBI no ha perdido ni perderá nunca de vista el crimen organizado italiano en esta ciudad, concretamente la LCN y las 5 familias, aquí en Nueva York. Y a medida que llegaban las acusaciones, desde Portland hasta Miami, una cosa quedó clara. No se trataba de unas pocas apuestas fallidas. Se trataba de un imperio criminal vestido con camisetas de la NBA. Y, sin embargo, la parte más impactante de este escándalo aún no se había revelado. Porque bajo el brillo de las salas de póker y las apuestas millonarias se escondía una verdad más oscura, que la mafia se había infiltrado en el alma misma de los deportes modernos, alimentándose de sus jugadores, su dinero y sus aficionados. Y cuando el FBI siguió el rastro del dinero, lo que descubrió a continuación, las transferencias criptográficas encriptadas, las empresas ficticias, los canales anónimos de Telegram, revelaría lo profundo que era el mal. Para entenderlo, tenemos que volver al lugar donde todo comenzó, al interior del moderno imperio de casinos de la mafia, la Operación Royal Flush. Operación Royal Flush
el imperio del póker de la mafia. Lo llamaron Operación Royal Flush, un nombre tan irónico como condenatorio. Para el FBI simbolizaba la mano perfecta, la derrota que nadie podía prever. Pero para los hombres que estaban detrás, los mafiosos, los corredores de apuestas, los atletas convertidos en conspiradores, representaba algo completamente diferente. El control. El control sobre la suerte, sobre el dinero, sobre el miedo mismo. Durante años, este submundo de partidas de póker amañadas y lavado de dinero digital operó bajo el brillo de la vida nocturna de Manhattan, oculto en áticos, hoteles boutique y edificios privados. Pero no nos equivoquemos. No se trataba de una fantasía cinematográfica sobre la mafia. Se trataba de la verdadera La Cosa Nostra. 4 de las familias más temidas de Nueva York, Bonanno, Gambino, Genovese y Lucchese, renacidas en la era de las criptomonedas y los servidores en la nube. Entramos y ejecutamos un sistema de justicia contra la Cosa Nostra que incluía a las familias criminales Bonanno, Gambino, Genovese y Lucchese. Según el comunicado oficial del FBI, esta operación llevó años de preparación, comenzando ya en 2019 y culminando en una redada a nivel nacional en octubre de 2025. La magnitud fue asombrosa. 31 acusados solo en la trama del póker, entre los que se encontraban capos de la mafia, especialistas en tecnología y figuras públicas, famosas como Chauncey Billups y Damon Jones. Todo comenzó en Manhattan. A primera vista, nada destacaba en el edificio del 7047 de Lexington Avenue. Parecía cualquier otro edificio de ladrillo rojo, renovado en Kips Bay, ladrillo visto, puertas de madera pulida y ventanas tintadas que ocultaban interiores de lujo. Pero en su interior, según las acusaciones federales, la familia Bonanno había transformado el espacio en un casino clandestino en toda regla. Las mesas de póker estaban equipadas con cámaras de rayos X ocultas. Las barajas estaban previamente marcadas e incluso los croupiers participaban en la estafa. A pocos kilómetros de distancia, otro club, el 80 Washington Place, en West Village, operaba bajo el control de la familia Gambino. No se trataba solo de un negocio secundario, sino que estaba registrado, lo que significa que los altos mandos de la mafia lo habían aprobado formalmente. En Nueva York nada funcionaba sin permiso. En estas mesas se sentaban directores generales, gestores de fondos de cobertura, empresarios tecnológicos y, cada vez más, celebridades y deportistas. Cuando aparecían Chauncey Billups o Damon Jones, nadie sospechaba de juego sucio. Todo formaba parte de la ilusión. La presencia de iconos de la NBA daba a estas salas un halo de legitimidad. Los ricos, llamados peces, estaban encantados de presumir de que acababan de jugar a las cartas con un miembro del Salón de la Fama. No se daban cuenta de que estaban cayendo directamente en una trampa. Como dijo una fuente policial, cada carta, cada barajada, cada ficha, todo formaba parte del espectáculo. Las víctimas pensaban que estaban jugando contra la suerte. En realidad, estaban jugando contra una máquina. Y eso no era una metáfora. Según informes, algunos jugadores incluso llevaban lentes de contacto especiales que les permitían ver marcas de tinta invisible en las cartas, identificando palos y valores. Otros confiaban en mesas de rayos X, capaces de leer el orden de las cartas boca abajo. Cada juego era una elaborada ilusión de imparcialidad. Cuando un jugador, un ejecutivo de un fondo de cobertura, empezó a ganar con demasiada frecuencia, supuestamente se envió un mensaje de texto a Billups en mitad de la partida para que perdiera algunas manos deliberadamente, solo para mantener la estafa. Y cuando alguien se negaba a pagar sus deudas, era entonces cuando la mafia mostraba sus cartas. Según los informes, ejecutores como Thomas Tommy Juice, Gelardo y Nicholas Fat Nick Minucci intervenían. Gelardo, un socio de Genovese, fue acusado de golpear a un organizador rival con una porra en 2023. Minucci, famoso por una condena previa por un delito de odio, supuestamente se encargaba de recordar a los deudores sus obligaciones, a menudo mediante visitas nocturnas o llamadas telefónicas que no necesitaban palabras para transmitir el mensaje. Las familias detrás de estas operaciones se repartían los beneficios como un sindicato empresarial. Los Bonanno gestionaban los locales de Manhattan. Los Gambino se encargaban de la protección y el cobro. Los Genovese proporcionaban la logística, equipo, distribuidores y conexiones con redes de lavado de dinero en el extranjero.
Y la familia Lucchese coordinaba los cambios criptográficos, intercambiando dinero ilegal por tokens digitales para limpiar las ganancias. Esta fusión de la extorsión del viejo mundo con la tecnología del nuevo mundo era lo que hacía que la operación Royal Flush fuera tan peligrosa y tan difícil de detectar. El director del FBI, Patel, la calificaría más tarde como una lección magistral de engaño organizado. Cometieron un fraude histórico, no solo en términos de dinero, sino también por la trama y el engaño que utilizaron para robar y estafar a la gente, incluyendo el fraude criptográfico. Durante años, la unidad de crimen organizado de la oficina había seguido los rumores sobre las mesas de celebridades organizadas en Nueva York y Las Vegas, donde la entrada podía superar los $250,000. A los jugadores se les prometía discreción, lujo y la emoción de enfrentarse cara a cara con atletas famosos, pero cuanto más glamurosa era la mesa, más corrupta era. Cada familia se llevaba un porcentaje de cada partida, que en ocasiones alcanzaba el 20%. El dinero fluía a través de empresas ficticias y monederos electrónicos, algunos de los cuales se rastrearon hasta cuentas en las Islas Caimán, Singapur e incluso El Salvador, un nuevo punto caliente para los intercambios de criptomonedas no regulados. Cuando los agentes finalmente entraron en acción, encontraron más de $3 millones en efectivo, relojes de lujo y libros de contabilidad digitales en los que se registraban los nombres de los jugadores, las pérdidas y los calendarios de pagos, muchos de ellos etiquetados con iniciales como CB, DG y TR. Esas iniciales coincidían con Chauncey Billups, Damon Jones y Terry Rozier. Cuando los agentes federales derribaron las puertas en octubre de 2025, toda la operación había durado 6 años y abarcado 4 dinastías mafiosas. Las acusaciones formales revelaron una red criminal que parecía más un guión de cine que un expediente judicial. En el centro de la operación se encontraban varias figuras notorias de las familias del crimen organizado de Nueva York. Ernest Ernie Aiello, el jefe interino de la familia Bonanno, supuestamente se embolsó cuantiosas cuotas de protección para que los juegos funcionaran sin problemas. Joseph Lani, capitán de la familia Gambino, fue acusado de autorizar las llamadas noches de póker oficiales, lo que supuso, en la práctica, el sello de aprobación de la mafia. Matthew, The Wrestler, Dadino, un soldado de la familia genovese, se encargaba de la logística, transportando máquinas de póker amañadas a través de las fronteras estatales. Según los fiscales, la ejecución se dejó en manos de Thomas Gelardo, más conocido como Tommy Juice, cuya reputación de violencia garantizaba el cumplimiento. Completaba el equipo Anthony Ruggiero Jr., hijo de un aliado cercano de John Gotti, quien, según se informa, recaudaba las regalías de la mafia obtenidas de las ganancias ilícitas. Según la conferencia de prensa del FBI, 13 miembros de las 4 familias fueron acusados oficialmente. Para los fiscales, se trataba de la mayor acusación conjunta contra la mafia desde el juicio de la comisión de los años 80. La comisionada de la policía de Nueva York, Jessica Tisch, lo calificó de extraordinariamente raro. Reunir a 4 de las 5 familias en una sola acusación. Reunir a 4 de las 5 familias en una sola acusación es extraordinariamente raro. Refleja lo profunda y extensa que fue esa investigación. Pero quizás la revelación más inquietante no fue quién estaba al frente, sino quiénes trabajaban para ellos. Para impulsar su imperio del engaño, la mafia reclutó a especialistas en tecnología, desarrolladores de criptomonedas e incluso antiguos ingenieros de casinos, personas capaces de convertir dispositivos cotidianos en herramientas de fraude. Ya no necesitaban armas para controlar a la gente. Tenían algoritmos. Uno de los avances más importantes provino de una fuente confidencial del FBI, un jugador encubierto que participó en más de 20 juegos amañados mientras grababa, en secreto, 3,000 llamadas y reuniones con los acusados. Sus datos ayudaron a sacar a la luz el funcionamiento interno de la operación, desde los lectores de tarjetas modificados hasta los registros de chat cifrados que coordinaban las apuestas. Las pruebas de ese informante llevaron a la detención de Billups, Jones y sus homólogos de la mafia en redadas simultáneas al amanecer en 11 estados, la culminación de lo que el Departamento de Seguridad Nacional denominó Operación Royal Flush.
Esta fue su llamada de atención, con la presunta participación de 3 familias mafiosas de la Cosa Nostra, un entrenador jefe de la NBA, un miembro del Salón de la Fama y exjugadores de la NBA. Y aún así, en medio del caos, la conexión con la NBA siguió siendo el núcleo de la historia. La mafia siempre había confiado en rostros conocidos para que sus estafas parecieran legítimas: políticos, empresarios e incluso sacerdotes. Pero utilizar a estrellas de la NBA como cebo era algo nuevo. Le dio a la operación glamour, confianza y un atractivo viral. Esa ilusión de fama y legitimidad hizo que el engaño fuera a prueba de balas. Billups y Jones no dirigían necesariamente los juegos. Eran herramientas de la empresa. Su presencia convirtió lo que debería haber sido una señal de alarma en una oportunidad para hacerse fotos. Y cuando el FBI se dio cuenta, el daño ya estaba hecho. Según los documentos judiciales, las pérdidas totales superaron los $7.15 millones, con al menos 18 víctimas confirmadas en 4 estados. Muchos nunca denunciaron los delitos, por vergüenza, miedo o ambas cosas. Y para aquellos que se atrevieron a resistirse, la respuesta de la mafia fue la misma que había sido durante 100 años: violencia. Pero aunque las partidas de póker dejaron al descubierto el lado glamuroso del engaño de la mafia, la investigación del FBI no se detuvo ahí. Detrás de esas salas de póker se escondía un plan más profundo y aún más lucrativo, uno que no necesitaba mesas con rayos X ni cámaras ocultas. Solo necesitaba información privilegiada. Y ahí es donde comenzó la Operación Nothing But Bet. Operación Nothing But Bet. Los insiders de la NBA y el largo juego de la mafia. El FBI la llamó Operación Nothing But Bet, un juego de palabras con el eslogan de la NBA. Nothing But Net. Nada más que la red. Pero para los fiscales federales, era una cruel ironía. Porque detrás de las limpias canchas de madera, los patrocinios millonarios y las pulidas conferencias de prensa, se escondía una economía criminal multimillonaria, oculta bajo la apariencia del deporte en el que más confiaba Estados Unidos. Cuando se presentaron las primeras acusaciones, la atención se centró en el espectáculo, las redadas, las detenciones, las fotos policiales. Pero dentro del expediente de 162 páginas del FBI había algo mucho más alarmante. Un patrón, un sistema, una red de personas con información privilegiada de la NBA que filtraban datos confidenciales para alimentar las operaciones de apuestas respaldadas por la mafia. No eran solo los jugadores, eran los entrenadores, el personal del equipo, incluso los contratistas de análisis. Cualquiera que tuviera acceso temprano a los informes sobre el estado de los jugadores, las lesiones o las rotaciones. El tipo de información que podía cambiar las líneas de apuestas en cuestión de minutos. Y a medida que avanzaba la investigación, los agentes federales se dieron cuenta de que no solo estaban ante una red de apuestas, estaban ante la infiltración de la propia NBA. El plan era aparentemente sencillo, pero devastadoramente eficaz. Utilizando teléfonos desechables y aplicaciones de mensajería cifrada como Telegram, los miembros de la NBA enviaban información codificada sobre las lesiones a los corredores de apuestas horas antes de que se hicieran públicos los informes oficiales. Un esguince de tobillo aquí, un día de descanso allá, una resonancia magnética retrasada. Cada uno valía miles, a veces millones, en cuotas ajustadas. El papel de la mafia era realizar apuestas coordinadas en múltiples plataformas y cuentas ficticias, distribuyendo el riesgo para que ninguna apuesta individual despertara sospechas. En algunos casos incluso manipulaban las cuotas en directo durante los partidos, utilizando información privilegiada para cubrir las apuestas en tiempo real. Era una sinfonía digital de fraude, una combinación perfecta entre el crimen organizado y los datos organizados. Según los documentos judiciales desclasificados en octubre de 2025, la organización ganó más de $11.4 millones en ganancias netas en solo 17 meses. Y cuanto más investigaba el FBI, más se parecía a el uso de información privilegiada en Wall Street, pero con tenis y bandas para el sudor. Pero, ¿dónde empezó todo? El FBI rastreó el origen de la trama hasta un hombre del Departamento de Análisis de la NBA, identificado en la acusación solo como Empleado X. El Empleado X era responsable de agregar modelos de probabilidad de lesiones, datos predictivos utilizados tanto por los equipos como por las casas de apuestas.
Supuestamente, comenzó a compartir estos datos con Damon Jones, quien a su vez los pasó a Chauncey Billups y a sus contactos del mundo de Lampa. A cambio, la mafia canalizaba sobornos a través de carteras criptográficas disfrazadas de pagos por consultoría deportiva. La operación estaba tan bien orquestada que ni siquiera los sistemas antifraude más sofisticados podían detectarla. Las apuestas parecían aleatorias, pequeñas apuestas dispersas en mercados oscuros, asistencias en el primer cuarto, puntos desde la banca, pérdidas de balón. Pero cuando se veían en conjunto, formaban un patrón que solo alguien dentro de la NBA podía predecir. Pero quizás la parte más audaz del plan no eran las apuestas en sí mismas, era cómo blanqueaban las ganancias. En lugar de las anticuadas cuentas offshore, los conspiradores utilizaban mezcladores de criptomonedas, servicios en línea que mezclan los rastros de las monedas digitales. Los fondos lavados se reintrodujeron luego en la economía estadounidense a través de proyectos NFT, sociedades de gestión deportiva e incluso una fundación benéfica supuestamente vinculada a uno de los acusados. Según los informes, los agentes identificaron más de 40 carteras criptográficas diferentes, todas ellas relacionadas con intermediarios de la mafia. El uso del lavado digital era tan sofisticado que el Departamento de Justicia lo calificó como la operación de apuestas basada en criptomonedas más compleja jamás procesada. Los agentes de seguridad nacional descubrieron que casi 2.3 millones de dólares se habían canalizado a través de un fondo deportivo blockchain falso registrado en Delaware. Otros 1.1 millones de dólares se transfirieron a través de una startup fintech de Hong Kong que se disolvió días después de que se presentaran las acusaciones. Era global, era invisible, y funcionaba hasta que el FBI decidió dar un giro a la situación. Detrás de los titulares y los hashtags había víctimas, no solo apostadores que perdieron dinero, sino jugadores cuya reputación fue utilizada como arma. Cuando la detención de Rozier saltó a los titulares, el público asumió que estaba apostando para obtener beneficios personales, pero a medida que salieron a la luz más documentos, quedó claro que se había convertido en un peón, en un juego mucho más grande. Según las declaraciones juradas del tribunal, Rozier fue presionado por intermediarios relacionados con la familia Bonanno para que filtrara información sobre su lesión de tobillo durante los playoffs de 2024. El trato se planteó como un favor, algo pequeño e inofensivo. Pero una vez que accedió, la presión no cesó. Cada filtración se convirtió en una deuda, cada silencio se convirtió en una amenaza. La mafia no necesitaba sobornarlo, lo tenían en sus manos, a través del miedo. Y para alguien como Billups, la manipulación funcionó de manera diferente. El FBI alega que fue atraído a la operación no por codicia, sino por el estatus. Como exjugador convertido en entrenador, Billups siempre había sido el ganador. El aferdado el labor es el estratega. La mafia le ofreció acceso a corporate diversity, oportunidades de inversión exclusivas, eventos de póker, apuestas privadas y empresas criptográficas VIP, todo ello construido en torno a la ilusión del beneficio mutuo. No fue hasta meses después cuando se dio cuenta de que lo estaban utilizando como fachada. El punto de inflexión se produjo cuando el FBI interceptó un chat cifrado entre el empleado X y un socio de Genovese en el que se hablaba de que el jugador 22 no jugaría el viernes. Ese mismo día, las casas de apuestas de 3 estados recibieron un volumen inusual de apuestas por debajo sobre el jugador 22, que más tarde se reveló que era Rozier. Cuando el jugador fue efectivamente sustituido esa noche por una lesión leve, las apuestas pagaron casi $400,000. Esa coincidencia fue el hilo que desentrañó la trama. Al rastrear las transacciones de la cadena de bloques vinculadas a esas apuestas, los agentes conectaron las cuentas con carteras vinculadas a la sociedad limitada de Damon Jones, DJ Analytics, y una empresa ficticia dirigida por un contable de la familia Lucchese. Era la prueba que necesitaba la oficina. Pruebas contundentes de que los operativos de la mafia estaban utilizando información privilegiada de la NBA para lucrarse con el deporte en tiempo real. Cuando se produjeron las detenciones, las repercusiones fueron devastadoras, pero el daño ya estaba hecho. Entonces, ¿qué significa todo esto para la NBA y para nosotros? Significa que incluso en un mundo obsesionado con la tecnología, la fama y el dinero, el poder antiguo sigue encontrando nuevas formas de sobrevivir.
Significa que la mafia, ese antiguo símbolo de codicia y lealtad, no ha desaparecido, sino que ha evolucionado. Y significa que la integridad de los juegos que amamos, los tiros, las estadísticas, el sudor, puede comprarse, venderse y manipularse como cualquier otro activo. Pero también nos recuerda otra cosa, que la corrupción no comienza en las sombras. Comienza a plena luz del día, con un apretón de manos, un favor, una promesa. Y mientras la gente crea que la suerte es solo otra cosa que se puede controlar, siempre habrá alguien que intente apropiarse de ella. Esta fue la operación Royal Flush. Esta fue la operación Nothing But Bet. Y esta fue la noche en que la mafia se apoderó de la NBA. Si te ha gustado este video, puedes ver contenido similar haciendo clic en los recuadros que aparecen en tu pantalla.